Buenas noches, mi nombre es Antonio Muñoz García, soy estudiante de cuarto año, bloque A, de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Cortés, y actualmente estoy cursando la clase de Fisiopatología 1 con el Dr. Juan Carlos Corea, y el día de hoy les traigo una breve exponencia de inotrópicos, del uso de inotrópicos en insuficiencia cardíaca. Este es el índice de los temas que vamos a discutir. Y bueno, la insuficiencia cardíaca se evalúa en dos parámetros. Por un lado tenemos la incapacidad del corazón de bombear la sangre que le llegue, o sea, de bombear la precarga, que en parámetros normales debería de ser capaz de bombear toda la precarga que le llegue. Y por otra parte tenemos la incapacidad del corazón de mantener perfundidos los órganos y tejidos periféricos. Entonces, el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca tiene varios principios. De hecho, en el libro de farmacología de Goodman y Gilman se describen 5, los cuales son la modulación neurohumoral. También tenemos disminución de la precarga, disminución de la poscarga, el aumento de la contractilidad cardíaca y la disminución de la frecuencia cardíaca. En este video nos vamos a centrar en el aumento de la contractilidad cardíaca. Entonces, los agentes inotrópicos positivos han sido históricamente el enfoque para estimular la generación de fuerza de contracción, ya que el corazón con insuficiencia cardíaca es incapaz de generar la fuerza suficiente para satisfacer las necesidades. Los inotrópicos. ¿Qué son los inotrópicos? Pues los inotrópicos son fármacos que aumentan la fuerza de contracción del miocardio. Estos pueden elevar el gasto cardíaco, moviendo el corazón a un mejor punto hemodinámico. ¿Cuándo se usan? Los inotrópicos los usamos en casos de insuficiencia cardíaca aguda descompensada, pero también los podemos usar en casos de insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. Sin embargo, el uso de los inotrópicos debe estar restringido en pacientes con un gasto cardíaco y perfusión de órganos vitales muy bajos, como aquellos con hipotensión inferior a 85 miligramos de mercurio. Cabe destacar que el uso de inotrópicos no es un medicamento de primera línea para tratar la insuficiencia cardíaca. Los medicamentos de primera línea para la insuficiencia cardíaca son los IECA, los ARA2, los diuréticos, los beta bloqueadores y los agonistas de los mineralocorticoides. Y sin embargo, los inotrópicos los vamos a usar solo en casos de que todos estos medicamentos ya están siendo aplicados, pero no nos dan los efectos deseados. Y tampoco significa que vamos a dejar de usarlos por usar los inotrópicos, sino que los vamos a usar en conjuntos. Los riesgos y el pronóstico. Entonces, vemos en el punto número 1 y el punto número 2 que los inotrópicos se asocian con un mayor riesgo, con una mayor mortalidad y con un mayor riesgo de arritmias. Y también aumentan el consumo de energía, demanda de oxígeno y riesgo de muerte del miocardiocito. Esto ya vamos a ver por qué requieren tanta demanda de energía. La clasificación de los inotrópicos. Tenemos 4 familias principales. Tenemos los cardioglucósidos como la digoxina, los agonistas beta-adrenérgicos como la dobutamina o la dopamina, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 como la midodinona y la inabrinona, y los sensibilizadores de calcio como el levosimendan, que el levosimendan es el más reciente de todos ellos. Ok, ahora vamos con los mecanismos de acción. Por el lado de las catecolaminas, estas se van a unir a los receptores beta-adrenérgicos y van a estimular la proteína G estimuladora, que a su vez va a estimular la adenilciclasa, que nos va a transformar el ATP en AMP cíclico y nos va a estimular la proteína sinasa dependiente de AMP ciclasa, que para fines prácticos la vamos a llamar PKA. La PKA de aquí va a
a cumplir varias funciones. Por un lado, va a estimular a los receptores de reanodina del retículo sarcoplásmico, lo que va a resultar en una excreción del retículo sarcoplásmico de calcio hacia el citoplasma. Por otra parte, va a inhibir a el fosfolamban, que el fosfolamban es un inhibidor de la proteína transportadora de calcio del retículo sarcoplásmico tipo 2. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que al dejar de inhibir a esta transportadora, más calcio va a entrar al retículo sarcoplásmico y por lo tanto va a haber un mayor flujo de calcio, tanto del citoplasma al retículo sarcoplásmico como al citoplasma de nuevo, mejorando el flujo. La pKa también va a actuar sobre la troponina y también va a actuar sobre sodio-potasio ATPasa por medio del PLN, que esto lo vamos a hablar un poquito mejor cuando veamos los glucósidos críticos. Por otro lado tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 3. La fosfodiesterasa tipo 3 se encarga de degradar AMP cíclico. Y al inhibirla, pues tenemos un efecto más prolongado del AMP cíclico, por lo cual un efecto más prolongado del pKa y un incremento en los niveles citoplasmáticos. Los glucósidos cardíacos inhiben directamente a la sodio-potasio ATPasa, y al inhibir la sodio-potasio ATPasa vamos a causar una retención de sodio dentro del citoplasma. Ahora, ¿por qué nos interesa la retención de sodio dentro del citoplasma? Porque tenemos esta otra intercambiadora de calcio por sodio. Entonces nos vamos a estar ahorrando el calcio porque no lo vamos a tener que estar intercambiando por sodio y excretándolo fuera del miocardiocito. Entonces vamos a tener una mayor concentración de calcio dentro del miocardiocito. Y por último tenemos el sensibilizador de calcio. Si bien a diferencia de los demás mecanismos, este no va a aumentar los niveles de calcio dentro del miocardiocito por sí solo, sino que va a aumentar la eficacia con la que este calcio es utilizado por la troponina C. Ahora, en la insuficiencia cardíaca crónica, de todos los agentes inotrópicos disponibles, solo los glucósidos cardíacos, como en este caso la digoxina, son los que se utilizan para el tratamiento farmacológico de este tipo. El mecanismo de este ya lo discutimos, inhibe la sodio-potasio ATPasa y pues el efecto es un alivio sintomático y una disminución en las hospitalizaciones. Sin embargo, esto no reduce la mortalidad total por sí solo. Hay una precaución a tener en cuenta con el uso de la digoxina, y es que esta se trabaja en dosis bastante estrechas. El beneficio de la digoxina lo alcanzamos en un rango de 0.5 a 0.8 nanogramos por mililitro, y menos de esta cantidad el efecto clínico significativo. Y si nos pasamos de 1.2 nanogramos por mililitro, vamos a tener un aumento en la tasa de mortalidad. Ahora, los tipos inotrópicos en insuficiencia cardíaca aguda. Aquí tenemos un poquito más de variedad. Estos, a diferencia de la digoxina, no se pueden utilizar de forma crónica, o sea, no se pueden utilizar en tratamientos prolongados, porque sus efectos son demasiado escandalosos, son demasiado nocivos para el paciente. Entonces, tenemos tres tipos. Por un lado tenemos las catecolaminas, como la dobutamina, noripinefrina y dopamina. Todos estos actúan sobre los receptores beta-adrenérgicos de la membrana, les había explicado. Y aquí tenemos dos puntos interesantes. Por un lado tenemos la noripinefrina, que esta parte de ser un inotrópico también es un vasoconstrictor. ¿Qué significa que hace vasoconstricción? Que nos aumenta la poscarga. Y si recordamos cuando dije al inicio,
Uno de los principios del tratamiento de la insuficiencia cardíaca precisamente es la disminución de la poscarga. Entonces, ¿por qué vamos a querer aumentar la poscarga? La poscarga la vamos a querer aumentar en pacientes que están demasiado hipotensos. Entonces, mediante la norepinefrina vamos a tener un efecto inotrópico, a la vez que vamos a poder regular un poco la presión arterial. Por otro lado, tenemos la dopamina, que esta también trabaja sobre márgenes bastante estrechos, entre 2 a 5 microgramos por kilogramo por minuto. Esto es para tener efectos inotrópicos, pero si usamos la dopamina a menos de 2 microgramos por kilogramo por minuto, vamos a tener un efecto vasodilatador en lugar de uno inotrópico. Y si usamos a más de 5 microgramos por kilogramo por minuto la dopamina, vamos a tener un efecto vasoconstrictor en lugar de uno inotrópico. Por otra parte, tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 3, como la milrinona o enoximona. Esto pues nos va a ayudar cíclico. Y este se ha visto que es más eficaz que la dobutamina en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Sin embargo, hay dos cosas que se deben tener en consideración cuando usamos milrinona. Y es que por un lado, esta también es un vasodilatador. Y como es un vasodilatador, nos va a disminuir la poscarga. Y si nos disminuye demasiado la poscarga por un uso demasiado prolongado, entonces vamos a tener hipotensión. Por otra parte, esta también se metaboliza mediante vía renal y tiene una vida media larga. Entonces, en pacientes que tienen sus riñones comprometidos de una u otra manera, hay que tener mucho cuidado con las dosis de milrinona que se le aplican, porque si no, el paciente la va a estar reteniendo, no la va a estar metabolizando, no la va a estar excretando. Por último, tenemos los sensibilizadores de calcio, como el levosimendan. Estos aumentan la sensibilidad del calcio. Sin embargo, y son de uso corto. Sin embargo, este no ha sido muy bien recibido. Es un tratamiento bastante polémico. Por ejemplo, en Estados Unidos no está aprobado para su uso. Y esto se debe a que estudios recientes demostraron que si bien se ha visto el uso de levosimendan se ha visto relacionado con una mejoría de los síntomas, también se ha visto directamente relacionado con un aumento de la tasa de mortalidad y un aumento en las arritmias. Entonces, sus beneficios no compensan sus riesgos. Este tratamiento sigue en estudio y por lo tanto, pese a que sí se usa en algunos países, no se usa en todos. Y bien, eso es todo. Aquí está la bibliografía. Principalmente usé el libro de las bases farmacológicas de la terapéutica de Goodman y Gilman, pero también me apoyé de la farmacología de Kaplan, de Katzum, y el libro de medicina interna de Harrison, los principios de medicina interna de Harrison. Sin más que decir, muchas gracias.